Ustedes son muy importantes para mí. Hoy hablaremos acerca de la fe. Para recibir milagros de Dios, es muy importante conocer acerca de una ley. ¿Cuál es esa ley? La ley de la fe nos enseña la palabra de Dios. Para comenzar a entender esa ley de la fe, ante todo tenemos que despojarnos de toda jactancia, de todo lo nuestro, de nuestras propias cualidades, tal como lo podemos leer en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 27, que dice así: ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Qué importante es llegar a conocer en qué consiste la ley de la fe. Le voy a contar parte de mi testimonio para ilustrar lo que nos enseña la palabra acerca de la ley de la fe. Cuando yo estudiaba, la materia que más me gustaba era física. No necesitaba que el profesor me mandara a estudiar tal o cual parte de sus libros. Lo hacía por mi propia voluntad. Entre los estudios de física están las leyes de la aerodinámica, la fuerza que ejercen los gases en movimiento, y su conocimiento hizo un gran aporte a la aeronáutica. El primer vuelo de un objeto más pesado que el aire fue en el año 1903 por los hermanos Wright. ¿Por qué no ocurrió esto en el año 1800? En gran parte por el desconocimiento de los muchos principios de la aerodinámica. Mi pregunta es esta: ¿por qué no ocurrió siglos atrás? Por el desconocimiento de las leyes de la aerodinámica. Por eso no pudieron volar antes los aviones. Y del mismo modo, es el tema de la ley de la fe. ¿Por qué no hay más milagros ahora? Por el desconocimiento de esa ley que fue dada hace 2000 años atrás. ¿Cuántos dicen tener fe, pero no saben cómo usar la fe? Porque la fe no es una fuerza mental, sino es una poderosa fuerza espiritual. Las leyes espirituales son mucho más poderosas que la fuerza física, las fuerzas que gobiernan la tierra. Para comenzar a entender la fe, tenemos que entender la importancia de las palabras de la fe. La fe la obtenemos como un don de Dios, un regalo de Dios. ¿Y cómo la recibimos? Por el oír la palabra de Dios. Debemos comenzar a entender la importancia que tiene la palabra. En este caso, la palabra de Dios, mediante la cual nosotros recibimos fe, pudimos creer. Es una obra de Dios que la realiza a través de su palabra. Jesús dijo: las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Los que somos salvos, fuimos salvos por el oír la palabra. Alguien que nos predicara acerca de la palabra de Dios. Y hoy tenemos esas palabras impresas en un libro, la Biblia. Dios, por lo tanto, usa palabras y la fe viene por el oír de esa palabra de Dios. En este libro, la Biblia, hay promesas para recibir muchos, pero muchos milagros de Dios. Ustedes deben recibir sus promesas porque son verdad, son promesas de Dios. Por ejemplo, Isaías dijo: por su llaga ustedes han sido sanados, refiriéndose al sacrificio de Jesucristo. Y en la carta de Pedro, en el Nuevo Testamento, lo reitera eso en otros términos diciendo: por sus heridas hemos sido sanados. Las heridas que provocaron los clavos al crucificarle. Eso lo pueden leer ahí en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 34. Entonces, si fuisteis sanado,
¿Eres sano? Puede ser que alguno diga, no, yo no estoy sano. Bueno, por tus propias palabras entonces es que permaneces enfermo. No por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios atestigua lo contrario. ¿Se dan cuenta? Romanos, capítulo 10, verso 8 dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. La palabra de fe que predicamos debe estar en tu boca y en tu corazón. Cuando la palabra de Dios está en tu boca y en tu corazón, es cuando recibimos el milagro. Debe haber armonía con lo que Dios dice y lo que nosotros decimos con nuestra boca. Esa es la ley de la fe. Vamos a orar brevemente. Querido Padre, yo te ruego que tú alumbres el entendimiento de los que están escuchando esta palabra y que por tu palabra puedan recibir en esta hora un mayor nivel de fe, como pidieron los discípulos a Jesús. Danos más fe. Señor, te pido en el nombre de Jesucristo que aumentes la fe y que con su boca puedan confesar conforme a lo que está escrito en tu palabra. En el nombre de Jesucristo, amén y amén.